Yo creo que todos estamos notando el gran cambio que está teniendo Panamá. Y se puede apreciar porque aparecen pequeñas señales que si tú las vas viendo por separado pueden parecer a lo mejor una que otra noticia de internet, por ejemplo, que un deportista que alcanza un escenario internacional, una selección que se prepara como para competir, una ciudad que decide postularse para recibir uno de los eventos juveniles más importantes del continente, pero cuando todas esas señales aparecen al mismo tiempo, quizás ya no estamos hablando solo como de un tema de coincidencia, ¿no? O sea, quizás yo creo que estamos viendo el comienzo de algo mucho más grande. De hecho, en los últimos días Panamá recibió 3 noticias deportivas que parecen contar historias diferentes. De hecho, la primera fue la convocatoria de Iván Herrera al juego de las estrellas de las grandes ligas, ¿no? Eso es interesante porque, bueno, sigamos con la noticia y después hacemos el análisis como corresponde. La segunda fue la preparación de la selección panameña de béisbol para poder competir en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y la tercera fue la confirmación de la ciudad de Panamá como candidata para organizar los Juegos Panamericanos, perdón. Panamá va a tener los Panamericanos Junior del 2029. Entonces, un jugador, una selección y una ciudad. 3 noticias que son distintas, pero las tres tienen algo en común, que muestran a un Panamá que ya no quiere estar como limitado a participar. Estamos viendo un Panamá que comienza a creer que también puede destacar en estos temas y esta es una transformación muy importante porque muchas veces el mayor obstáculo de un país no es la falta de talento, sino la falta de confianza en lo que es capaz de conseguir. Y, por ejemplo, la historia de Iván Herrera representa muy bien ese cambio, porque en julio del 2026 el jugador de los Cardenales de San Luis fue convocado para poder integrar el equipo de la Liga Nacional en el juego de las estrellas de las grandes ligas, ¿no? Entonces, su llamado tuvo un significado tan especial porque hacía ya 13 años que un pelotero panameño no era seleccionado como para este encuentro. Entonces, el anterior, de hecho, había sido Mariano Rivera en 2013 y durante la última temporada de su extraordinaria carrera, ¿no? Entonces, yo creo que solo ese dato permite comprender la magnitud del momento, porque cuando un panameño llega al Juego de las Estrellas, no está recibiendo únicamente un reconocimiento personal, o sea, está demostrando que desde Panamá todavía pueden surgir jugadores capaces como de competir en uno de los niveles más exigentes del deporte mundial. Y lo más interesante es que Herrera no llegó hasta allí siguiendo un camino perfecto, porque durante su carrera tuvo que convivir con lesiones, tuvo que convivir con los cambios de posición y bueno, temporadas en las que su participación también estuvo limitada. Entonces, incluso, de hecho, incluso tuvo que adaptarse también al papel de bateador designado cuando su condición física no le permitió desempeñarse regularmente como un receptor. Entonces, bueno, sin embargo, también encontró otra manera de aportar, entonces aprendió también a esperar su oportunidad, mejoró su disciplina frente al plato, ¿no? Bien, muy bien, mucho que aprender, ¿no? Y bueno, terminó convirtiéndose en esta pieza importante dentro de la alineación de San Luis. Entonces, la historia de Herrera contiene una enseñanza que va mucho más allá del béisbol. O sea, tenemos que destacar que no siempre esto significa avanzar sin dificultades. A veces significa aprender a adaptarse cuando el plan original deja de funcionar. Y estamos hablando de una época en que muchas personas esperan los resultados inmediatos, por ejemplo. El recorrido al final recuerda que una carrera puede construirse lentamente, poco a poco, pero el talento necesita paciencia y que incluso después de todos los tropiezos se puede llegar a un escenario que parecía quizás muy lejano. Entonces, pero bueno, hay otro detalle también que vuelve esta historia más simbólica, porque Iván Herrera fue firmado por los Cardenales cuando todavía era tan joven, entonces luego tuvo que avanzar por diferentes niveles como de las ligas menores antes de debutar en las grandes ligas del 2022. Yo creo que detrás de una convocatoria como esta también existen años de entrenamiento que quizás nadie vio. Nadie vio los viajes o los sacrificios familiares que hay detrás de todo esto, los partidos frente a pocas personas, días buenos y también momentos de duda. Nosotros vemos el resultado final, pero rara vez vemos todo lo que ocurrió antes. Y quizás yo creo que por eso también cuando aparecen estas noticias, quizás no son tan importantes para todo el mundo, pero al final
no sé, yo siento que, o sea, me refiero como a todo el mundo, sino que de repente pueden ser muy importantes como para los más jóvenes. Porque al final tú te das cuenta de que todo esto es convertir un sueño lejano en algo concreto. Entonces como que da una esperanza, ¿no? Imagínate, un niño panameño que observa a Iván Herrera en el juego de las estrellas ya no tiene que imaginar cómo sería ver a alguien de su país en ese escenario. Es que eso es lo que pasa. Y ahora puede verlo. Pero este deporte siempre está más pensado para Centroamérica. ¿Ah? Esto no se ve en toda América Latina y debería verse porque es interesante conocer esta historia, ¿no? Es interesante poder entender este camino que existe y aunque no todos van a llegar a las grandes ligas, la existencia de referentes también cambia la forma en que una generación también observa sus propias posibilidades. Sin embargo, un país no puede depender únicamente también de las figuras individuales. Las grandes estrellas emocionan, pero el desarrollo real aparece cuando existe una continuidad. Y ahí es donde entra esta segunda noticia, porque mientras Iván Herrera se prepara para poder compartir el escenario con algunos de los mejores jugadores del mundo, en Panamá la selección mayor de béisbol continuaba entrenando como para los Juegos Centroamericanos y del Caribe que van a ser en Santo Domingo, ¿no? Ahora, el equipo se preparó con todas las sesiones diarias e incorporó al lanzador Darío Agrasal, creo que se llama, a ver si ustedes me pueden corregir por acá abajo en los comentarios, que es otro panameño con una experiencia de las grandes ligas y además se programó un partido, de hecho, para preparación frente a la preselección nacional del sub-18, ¿no? Entonces, y todo esto fue en la Academia Mariano Rivera. Pero todo puede parecer simplemente un encuentro de entrenamiento, ¿no? Pero yo creo que la imagen tiene una gran fuerza porque por un lado, los jugadores experimentados que han competido profesionalmente, pero por otro también hay jóvenes que apenas comienzan a construir su historia. Entonces, el presente y el futuro compartiendo el mismo terreno es interesante. Es tan interesante de analizar y ese tipo de encuentros es importante porque el conocimiento deportivo no se transmite únicamente como por un manual, por un video de YouTube o por un discurso, ¿no? También se transmite observando cómo alguien, por ejemplo, entrena o cómo se ve a alguien con experiencia, cómo enfrenta la presión de este deporte y cómo se prepara para representar a su país, que también es una gran presión, ¿no? Para un joven de la selección sub-18, yo creo que lanzar o batear frente a jugadores de la selección mayor no es un partido cualquiera. O sea, de todas maneras es una oportunidad como para poder medir su nivel, para descubrir cuánto le falta, pero también para darse cuenta de que la distancia entre él y un deportista profesional quizás no sea o no es tan imposible como quizás parecía, ¿no? Puede ser. Ahí se construyen las generaciones, ¿no? No cuando aparece una sola estrella, sino cuando quienes ya recorrieron el camino pueden convertirse en referencia como para quienes vienen detrás. Panamá posee, de hecho, una tradición deportiva que ha producido figuras reconocidas internacionalmente, pero el gran desafío consiste en transformar esa tradición como en un sistema permanente. Porque el talento puede surgir espontáneamente, lo difícil es detectarlo a tiempo, acompañarlo y darle condiciones como para desarrollarse. Cuando jóvenes con enormes capacidades abandonan porque no tienen como las instalaciones cercanas, es triste, ¿no? O cuántos, por ejemplo, cuántos no encuentran a un buen entrenador preparado también, es algo que pasa, ¿no? ¿Cuántas familias no pueden sostener los gastos de los viajes o los implementos o la competencia? Al final, todas estas preguntas también deben formar parte de la conversación. Celebrar, por ejemplo, los éxitos es necesario, pero el verdadero homenaje a quienes llegan lejos consiste en facilitar el camino de quienes vienen detrás. Y justamente por eso la candidatura de Ciudad de Panamá para los Juegos Panamericanos Junior del 2029 puede ser mucho más importante de lo que parece. Panamá, de hecho, Panam Sport confirmó oficialmente la ciudad de Panamá, Rosario y la ciudad de Guatemala como las tres candidatas para recibir la tercera edición del evento. La elección de la sede, de hecho, se va a realizar durante la Asamblea General de la organización, que va a ser programada los días 27 y 28 de agosto para que estén preparados. Va a ser en Lima, en Perú.
Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué creen ustedes que sería lo mejor. ¿Les gustaría que se celebraran allá los Juegos Panamericanos Junior? Yo creo que, está interesante, ¿ah? Por ahí también supe que los quería México. Yo creo que para presentar su candidatura, de hecho, Panamá tuvo que entregar documentos, tuvo que entregar una propuesta organizativa, un presupuesto también operativo estimado, además toda una comisión que evaluará los proyectos que realizarán, o sea, todas las visitas técnicas y de las ciudades participantes, o sea, todo. Es decir, no estamos hablando como de una idea que se improvisó. Panamá está compitiendo formalmente como por recibir el principal evento multideportivo juvenil de América. Sí, me encanta porque aunque la sede todavía no esté asegurada, yo creo que el simple hecho de postularse, yo veo que comunica algo muy importante. Yo veo que Panamá está teniendo mucha ambición. Dice también que Panamá no quiere estar mirando desde lejos, ya quiere recibir a los atletas, quiere demostrar su capacidad organizativa, quiere convertirse en un lugar donde cientos de jóvenes del continente vivan uno de los momentos más importantes de su carrera. De hecho, los panamericanos, ahí sí que casi toda Latinoamérica está involucrada, ¿no?, en este deporte, porque bueno, organizar de hecho un evento deportivo internacional no consiste solamente en construir escenarios y preparar ceremonias, ¿ah? También significa coordinar transporte, seguridad, alojamiento, todo lo que tiene que ver con tecnología, los servicios médicos, el voluntariado y la atención de delegaciones de decenas de países. Entonces, todo esto es una prueba para una ciudad, es una prueba. Y si se planifica correctamente, puede dejar beneficios que permanezcan mucho después de la competencia. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las instalaciones renovadas, entrenadores que estén mejor preparados, nuevas experiencias para las federaciones, mayor interés por disciplinas que normalmente reciben poca cobertura y sobre todo miles de niños que están observando deportes que quizás nunca habían visto de cerca. Entonces yo creo que ese último punto debe ser uno de los legados más valiosos que deja esto, ¿no? Porque cuando un evento internacional llega a una ciudad, el deporte deja de sentirse como que fuese algo distante. De hecho, los jóvenes ven a los atletas como de su misma edad competir en un alto nivel. Se descubren nuevas disciplinas, se conocen otras historias y comienzan a imaginarse dentro de ese mundo. Si eso es lo que pasa, y eso es lo lindo de esto, ¿no? No todos se van a convertir en deportistas profesionales, yo lo sé, no es tan fácil, pero el deporte también enseña hábitos que sirven fuera de las competencias. Por ejemplo, el hábito muy bueno que yo considero que genera el deporte es la constancia, también la responsabilidad, el hecho de poder cooperar, el respeto por seguir las reglas, ¿no? Las reglas del juego, la capacidad también esa de levantarse cuando hay una derrota, también es tan importante. Yo creo que por eso cuando un país invierte correctamente en deporte, no está invirtiendo únicamente en una medalla, o sea, definitivamente está invirtiendo en las personas. Ahora, bien, yo creo que también es necesario evitar como una mirada demasiado idealista, ¿no? Frente a todo esto. Una candidatura no organiza una sede, yo lo sé. Y una sede tampoco te va a garantizar un desarrollo, también lo sé. Y una gran competencia no va a resolver automáticamente todos los problemas que pueda llegar a tener el deporte en Panamá, yo lo sé. Pero el verdadero resultado dependerá de lo que ocurra antes, durante y después. ¿Se aprovecharán las instalaciones? ¿Existirán programas para que los jóvenes las utilicen? ¿Las provincias también van a recibir oportunidades? ¿Habrá algún apoyo constante para los deportistas una vez que desaparezcan las cámaras? Yo creo que todas esas preguntas importan porque Panamá no necesita únicamente momentos de emoción, o sea, también necesita procesos. Las noticias, bueno, recientes son muy alentadoras frente al deporte, pero la oportunidad real consiste en que estas noticias se concreten. Iván Herrera demuestra hasta dónde puede llegar, de hecho, un deportista panameño, o sea, da el ejemplo. Y la preparación de las selecciones muestra que hay nuevas generaciones intentando avanzar, ¿no? Y la candidatura de la ciudad muestra que Panamá también quiere crear un escenario donde esas generaciones puedan competir. Entonces estamos viendo talento, formación y organización. Interesante, ¿no? Yo creo que esos son los tres elementos que pueden cambiar definitivamente la historia deportiva de un país. Claro. Si uno falta, el progreso se vuelve frágil. Y si el talento sin apoyo, bueno, ¿qué pasa? Se pierde. Es lógico. Y la infraestructura sin programas puede quedar tan vacía
y los eventos sin planificación pueden convertirse solamente como en un recuerdo costoso. Entonces, cuando los tres elementos comienzan a encontrarse, aparece algo tan distinto, aparece una cultura deportiva, una cultura en la que los niños no solo admiran a un atleta, sino que tienen lugares donde practicar y en la que los entrenadores también reciben herramientas para mejorar, en la que las empresas comprenden que apoyar finalmente el deporte también puede ser una inversión social. Entonces, al final, tú te vas dando cuenta de que representar a Panamá se convierte en una posibilidad real para jóvenes de distintos lugares del país. Tal vez yo creo que eso sea lo verdaderamente emocionante de este momento, ¿no? Claro. No estamos viendo únicamente a un pelotero triunfar, o sea, estamos observando cómo una historia individual puede inspirar a una selección juvenil y cómo una nueva generación podría quizás dentro de algunos años competir como en casa frente a su propia gente. Al final tú te vas dando cuenta de que todo está conectado, ¿no? Claro. El niño que está observando el juego de las estrellas quizás podría comenzar a entrenar mañana, o el adolescente que hoy juega en la selección sub-18 quizás podría representar a Panamá en la competencia internacional. Puede ser, ¿no? Y la ciudad que hoy representa la candidatura quizás podría convertirse en el escenario donde ese joven quizás viva uno de los días más importantes de su vida. Entonces, así comienzan los cambios. Justamente así. No solamente con una victoria, sino como con una cadena de oportunidades. Y Panamá todavía tiene mucho por mejorar, necesita quizás más apoyo para sus deportistas, se necesita más continuidad, se necesita más inversión que sea bien planificada, más espacios fuera de las zonas con mayores recursos, ¿no? Pero también tiene algo que quizás no se puede fabricar fácilmente, o sea, tiene talento, tiene referentes y tiene una población también capaz de unirse cuando siente que alguien está representando al país. Por eso Panamá también está empezando a destacar. No porque de repente haya descubierto el deporte, sino porque está empezando como a destacar porque diferentes piezas comienzan como a aparecer al mismo tiempo. O sea, estamos viendo un jugador que alcanza la élite y una selección que trabaja por competir, los jóvenes se preparan y la ciudad también se atreve a aspirar como a un evento continental. Ahora la pregunta no es solamente si Panamá ganará una medalla o un partido o quizá una candidatura, la pregunta es si sabrá aprovechar este momento como para poder construir algo que sea duradero. Porque los grandes deportistas pueden inspirar, de hecho, durante una temporada, pero un sistema que apoya a sus jóvenes puede transformar a un país durante décadas. Quizás yo creo que dentro de algunos años miremos hacia atrás y bueno, descubramos que todas estas noticias de este último momento no son acontecimientos aislados. O sea, que Iván Herrera no fue solamente un jugador convocado al juego de las estrellas, o sea, que al final aquel entrenamiento entre la selección mayor y la sub-18 no fue solamente como un partido de preparación y que la candidatura como para el 2029 no fue solamente un proyecto normal, o sea, hubo otro proyecto. Quizás yo creo que estas eran las primeras señales como de una etapa, de una nueva etapa. Es lo que yo veo, una etapa en la que Panamá dejó de preguntarse si podía competir con los mejores y comenzó como a prepararse como seriamente para poder demostrarlo. Ahora me gustaría preguntarte algo. ¿Tú crees que Panamá esté aprovechando realmente su talento deportivo? Pero honestamente, respóndemelo con toda la honestidad del mundo, porque ¿qué debería hacer el país como para que más jóvenes tengan la oportunidad de llegar más lejos? En realidad, esas dos preguntas tengo, porque yo veo mucho talento en Panamá, sobre todo en el béisbol, ¿no? Impresionante. Me gusta lo que hace el Caribe. Me gustaría que, de hecho, este deporte fuera más considerado en Sudamérica, que no solamente queda en el Caribe, sino que se pudiese mover hacia todo el continente. Déjame en los comentarios qué opinas sobre este tema y si este video te invitó a reflexionar, por favor te voy a pedir que lo apoyes con un like, que te suscribas al canal aquí en el circulito, hazle clic, suscríbete al canal y si este video te gustó, probablemente este que te voy a dejar acá también te guste. Nos vemos en el siguiente video. Suscríbete. Quiero leer tus comentarios. Chao.